Bueno, yo soy el doctor Sandro Cerda, soy cardiólogo del Hospital de Bagliati, hago unidad coronaria y eventualmente hacemos COVID también en las olas. Vamos a tratar ahora el tema de cardiomiopatías. No es un tema relativamente sencillo. Este tema se complementa con las clases de insuficiencia cardíaca, pues no, obviamente. Y vamos a hacer algunas precisiones importantes. Vamos a ver. Muy bien. ¿Se ve la pantalla grande? Sí, doctor. Sí se ve. Muy bien, entonces, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la definición de cardiomiopatías. Las cardiopatías son un grupo de enfermedades un poco heterogéneas, ¿no? Diversas, ¿no? Cuya característica es que afectan primariamente al músculo cardíaco, al miocito, ¿no? La característica es que afecta al músculo cardíaco y que no es el resultado de enfermedades valvulares, coronarias, hipertensivas o anormalidades pericárdicas, ¿no? Pueden ser enfermedades cardíacas o enfermedades o un compromiso secundario, una enfermedad sistémica, pero que afecta principalmente al músculo cardíaco, ¿no? Es una anormalidad estructural funcional del miocardio que no se explica por condiciones de enfermedad coronaria ni por condiciones de sobrecarga, ni sobrecarga de presión, por ejemplo, una hipertensión, o sobrecarga, una poscarga aumentada como una estenosis valvular, o una precarga aumentada, por ejemplo, una insuficiencia aórtica, ¿no? No es debido a eso, ¿no? Sino que el compromiso es primariamente del miocardio. Ahora, puede ser una enfermedad primariamente cardíaca o una enfermedad sistémica, pero que afecta al miocardio, ¿no? Entonces, acá están excluidas las cardiopatías dilatadas, porque una cardiopatía isquémica con infartos múltiples, esto puede ser una cardiopatía dilatada, pero isquémica, ¿no? Acá no nos referimos a eso. Un paciente con hipertensión, también en una primera etapa, hace hipertrofia, podría ser una cardiopatía hipertrófica hipertensiva, y si la enfermedad avanza, ¿no es cierto?, puede hacer un cuadro ya de dilatación, podría ser ya una cardiopatía dilatada, pero ese es secundaria hipertensión, secundaria enfermedad coronaria, no está incluida dentro de este grupo de enfermedades, que quede claro eso, ¿no? La clasificación más útil es la funcional, digamos, la que habla de cardiopatía dilatadas, cardiopatía hipertróficas y cardiopatía restrictivas. Vamos a explicarlo bien cada una de ellas, ¿no? Y debe quedar bien claro la diferencia entre cada una de estas condiciones. Otra forma de clasificar es también por la etiología, si el problema es primario, ¿no? O sea, una enfermedad que es directamente del corazón, como las genéticas, las idiopáticas, algunas alteraciones del mitocondrio, del músculo cardíaco, ¿no? O enfermedades secundarias, ¿no? Por ejemplo, una amiloidosis, por decir, ¿no? Que puede comprometer varios órganos y entre ellos el miocardio, ¿no? Muy bien. Vamos a explicar acá con estos esquemas los tres tipos de cardiomiopatía. Vendría a ser un corazón normal,
¿no? Ventrículo izquierdo, vamos a explicar básicamente todo a través del ventrículo izquierdo. Vamos a ver las características, las diferencias anatómicas o estructurales que se pueden encontrar en una cardiomiopatía dilatada, hipertrófica o restrictiva. Vamos con la cardiomiopatía dilatada. Como su nombre lo dice, pues hay un gran incremento de las dimensiones, del volumen de las cavidades cardíacas, sobre todo ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, sobre todo ventrículo izquierdo. Esto va a condicionar que hay un cambio de la geometría. Si normalmente el ventrículo izquierdo tiene una forma media cónica, ¿no? Cónica, ¿no? En una cardiopatía dilatada el corazón se vuelve globuloso, se vuelve esférico, ¿no? Y eso, bueno, trae algunas consecuencias. Aparte de que hay una cardiopatía dilatada, la fuerza de contracción está disminuida. Definitivamente está disminuida. Otra consecuencia es que al perderse la estructura, ¿no? Al perderse la estructura, ¿no? Va a haber una alteración, por ejemplo, de los músculos papilares, ¿no? Los músculos papilares ya cambian debido a la gran dilatación, ¿no es cierto?, del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, se cambia la estructura, ¿no? Y además el anillo valvular mitral, pues, se ve incrementado. De tal manera que muchos de estos pacientes van a tener una insuficiencia mitral, ya sea por una alteración del aparato subvalvular o por una alteración del anillo mitral que está dilatado, y por lo tanto la válvula mitral, que es normal, no va a poder cerrarse, ¿no? Y va a haber una insuficiencia mitral secundaria a la dilatación. Entonces vamos a tener un paciente con un ventrículo izquierdo bastante dilatado, ¿no? Una fracción de eyección bastante disminuida y posiblemente una insuficiencia mitral, ¿cierto? ¿No? Muy bien. Entonces, esa es la cardiomiopatía dilatada, ¿no? Debido a eso, los síntomas principales, bueno, va a ser la insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿No? De disminución del gasto cardíaco y signo de precarga aumentada. Muy bien. Entonces, eso en cuanto a la cardiomiopatía dilatada. Disfunción principal es la disfunción sistólica, ¿no? La disfunción sistólica. Ustedes deben tener bien claro cuál es la disfunción primaria, ¿no? Disfunción sistólica. De igual modo, como hay una remodelación, ¿cierto? Hay una remodelación, estos pacientes muchas veces tienen también, ¿qué cosa? Tienen predisposición a hacer arritmia tipo fibrilación auricular o arritmias ventriculares, y un cierto riesgo de hacer muerte súbita, ¿no? Por arritmia ventricular maligna, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Vamos ahora al segundo tipo, una cardiomiopatía hipertrófica. La cardiopatía hipertrófica es una enfermedad primaria, generalmente es hereditaria, familiar o idiopática, donde el miocardio está bastante hipertrófico. Al estar bastante hipertrófico, ¿no? Va a conservar una buena fracción de eyección, una buena fuerza de contracción, pero su problema principal va a ser alteración del llenado ventricular. Es un corazón muy, muy hipertrófico, ¿no? Entonces su relajación va a estar disminuida. El llenado ventricular entonces va a estar alterado. Como consecuencia de eso, la aurícula izquierda, ¿no? La aurícula izquierda se va a incrementar de tamaño porque su vaciado va a estar alterado, va a estar disminuido. Entonces voy a tener una aurícula izquierda dilatada, un ventrículo izquierdo hipertrófico, pero cuya cavidad interna más bien es pequeña, porque está con bastante grosor. Esta cardiomiopatía generalmente es asimétrica, ¿no? Generalmente es asimétrica, unas paredes, generalmente el septum, la parte ventral, es mucho más hipertrófica que el otro. Entonces hablamos de una cardiopatía hipertrófica, cuya hipertrofia en el eco se ve que es asimétrica, a diferencia de las hipertrofias en hipertensión arterial o estenosis valvular aórtica severa. ¿Qué otras condiciones trae esto? Al tener un miocardio muy hipertrófico, hay mucho riesgo de hacer arritmia ventricular. Y tiene un riesgo de hacer muerte súbita, ¿no? Por arritmia ventricular. La causa más frecuente de muerte súbita en menores de 35 años es esta cardiomiopatía hipertrófica.
este jugador de Dinamarca que tuvo el evento jugando en la Eurocopa, muy probablemente haya tenido o tenga el diagnóstico de cardiopatía hipertrófica. Como tienen alteración del llenado, también va a ser insuficiencia cardíaca, predominio de disfunción diastólica. Y lo otro que también vamos a ver es que este septo que está bastante engrosado, a la hora de la sístole, ¿no es cierto?, va a protruir sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y entonces puede haber una especie de obstrucción del tracto de salida, ¿no? Entonces, este septo que está hipertrófico va a ofrecer una resistencia a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, hay unos casos de cardiopatía hipertrófica que van a tener obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que hay que manejarlo y controlar. Muy bien. Entonces tenemos un corazón muy hipertrófico, una cavidad muy pequeña, alteración de la función diastólica o del llenado ventricular, por lo tanto la aurícula está dilatada, propensión a hacer arritmia ventricular, muerte súbita, principal causa de muerte en menores de 35 años, y en algunos casos puede haber obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a la cardiopatía restrictiva. En la cardiopatía restrictiva, ¿qué vamos a encontrar? Que el miocardio está infiltrado, está ocupado por un tejido extraño, por un tejido extraño o por un depósito de alguna sustancia extraña que no debería estar ahí. Lo cual hace que el corazón esté hipertrófico. Si comparan con un corazón normal, es más hipertrófico. Sin embargo, no es tan hipertrófico como la cardiopatía hipertrófica. Pero sí va a haber en el eco una leve a moderada hipertrofia. Eso hace que también haya una disfunción del llenado ventricular. Por lo tanto, la aurícula izquierda también va a estar dilatada en este caso, marcadamente dilatada. ¿Qué otra condición vemos? Que a pesar que está hipertrófico, y lo vemos en el eco, cuando nosotros tomamos un electrocardiograma, no vemos un electrocardiograma con hipertrofia. Más bien vemos complejos QRS de bajo voltaje. ¿Por qué? En el electrocardiograma, cuando vemos hipertrofia, vemos que hay un gran potencial, hay una gran carga eléctrica, digamos así. Sin embargo, este miocardio que es hipertrófico no porque los miocitos están hipertróficos, sino porque hay un tejido extraño que se infiltra. Ese tejido extraño no genera electricidad, no genera potencial de acción, por lo tanto, yo voy a tener, a pesar de que en el eco tengo hipertrofia, en el EKG no voy a tener hipertrofia, más voy a ver complejos QRS bajo voltaje, o sea, acá hay poca carga eléctrica a pesar que es hipertrófico. Entonces, esos son los tres tipos principales de cardiomiopatías. Y bueno, entonces ya con esto la clase ya prácticamente está terminada, solamente vamos a dar ejemplos y puntualizar algunas cosas de cada una de ellas. Ya para ver condiciones en sí que producen esto. Bueno, como decíamos, es una clasificación que ya la vimos, ¿no? Dilatada, hipertrófica, restrictiva, y hay una clasificación de cardiopatías primarias y secundarias. Las primarias son las familiares, genéticas, idiopáticas, y pueden dar todas. Una cardiopatía idiopática puede ser dilatada, restrictiva o hipertrófica, puede ser idiopática o familiar. La fibrosis endomiocárdica, esos son compromisos primarios del corazón. Sin embargo, lo más común es que haya un compromiso secundario, ¿no? Cualquier miocarditis, ¿no? Viral, bacteriano, tripanosoma, etcétera, ¿no? Puede producir miocarditis, ¿no es cierto? Y de ahí terminar en una cardiopatía dilatada. Algunas enfermedades de almacenaje, ¿no? Se pueden dar cardiopatía restrictiva o cardiopatía dilatada. Algunas enfermedades nutricionales como el beriberi pueden dar cardiopatía dilatada. Las enfermedades autoinmunes pueden dar cardiopatía dilatada. Las infiltrativas, ¿no? Amiloidosis, sarcoidosis, ¿no? Pueden dar principalmente cardiopatía restrictiva, pero a veces también pueden dar cardiopatía dilatada.
pero principalmente restrictiva, ¿no? Y así, por ejemplo, hay una cardiopatia periparto, ese da compromiso de cardiopatia dilatada, ¿no? Y alcohol o drogas generalmente dan cardiopatía dilatada. Muy bien, la clasificación funcional o clínica es dilatada, ventrículo izquierdo y o derecho alargado, función sistólica disminuida, hay falla cardíaca congestiva, o sea, ahí vamos a encontrar bastante incrépitos, todo a nivel pulmonar, ¿no? Y estos pacientes tienen mucho riesgo de hacer arritmias, muerte súbita, ¿no? O de embolizar. Debido a que tiene un corazón dilatado, que no contrae bien, se puede estancar la sangre, ¿no? Y producir cardioembolismo. O estos pacientes también tienen mucho riesgo de hacer fibrilación auricular y ese es riesgo de cardioembolismo. La cardiopatía restrictiva, ¿no es cierto? Hay una infiltración del miocardio, ¿no es cierto? Entonces va a haber una alteración del llenado, tanto del VI como del ventrículo derecho. En la cardiopatía hipertrófica hay una hipertrofia desproporcionada, asimétrica, generalmente, más frecuentemente la cara septal que está dilatada, ¿no es cierto? ¿No? La que está hipertrófica, mejor dicho, ¿no es cierto? Y por eso se dice que es asimétrica, ¿no? Y va a haber muchas veces una obstrucción del tracto de salida, le expliqué, porque el septum va a protruir y va a impedir la salida de la sangre por el ventrículo, por la aorta, ¿no? La cavidad izquierda es pequeña generalmente, ¿no? Es hipertrófica, pero es pequeña. Este es probablemente para hacer hincapié, ¿no es cierto? En la dilatada, la disfunción es sistólica, mientras que en las otras dos la disfunción es diastólica. La cavidad ventrículo izquierdo en la dilatada está obviamente dilatada, en la hipertrófica está reducida y en la restrictiva sí puede estar normal o dilatada o reducida según el estadio. La fracción de eyección en la dilatada siempre está disminuida, en la hipertrófica estaba normal y en la restrictiva está normal, pero cuando avanza la enfermedad ya puede disminuir. Como lo vemos en el ecocardiograma, la hipertrofia o el grosor de la pared, en la dilatada es normal o disminuida, en la hipertrofia obviamente aumentada y en la restrictiva de normal a aumentada leve. Las dilatadas, se dice que casi una tercera parte de todas las fallas cardíacas congestivas son debidas a cardiopatía dilatada, ¿no? Hay una alteración de la función sistólica y hay una progresiva dilatación, que eso se llama remodelamiento, ¿no? Los síntomas típicos son los de falla cardíaca, congestiva, ¿no es cierto? Puede ocurrir a cualquier edad, ¿no? A veces debido a alguna nosa o algún agente que daña el miocardio, como infecciones, por ejemplo, la miocarditis, ¿no es cierto? Drogas como quimioterapias, ¿no? O enfermedades autoinmunes, ¿no? O alteraciones metabólicas, ¿no? Hay causas reversibles de cardiopatía dilatada, donde uno controla la causa y la función ventricular puede mejorar. Esas son las que son debidas a alcohol, hipertiroidismo, taquicardias crónicas incontrolables, ¿no? Y la cardiopatía periparto, ¿no? Son causas reversibles, ¿no? Suspende el alcohol, suspende a veces la quimioterapia, ¿no es cierto? La gestante da a luz, ¿no? O se controla la tiroides o la arritmia, ¿no? La función ventricular puede mejorar. Un porcentaje que más o menos el 20% de la cardiopatía dilatada son genéticas, ¿no? Y ya se conoce mucho de estos genes, ¿no es cierto? Hay enfermedades también, miopatía sistémica como la distrofia muscular de Duchenne, ¿no es cierto? O enfermedades de la mitocondria, ¿no? Que va a favorecer que se produzca cardiopatía dilatada, ¿no? Signos de falla cardíaca. Muchas veces el paciente está yendo bien, y súbitamente en 1 o 3 días hace la falla cardíaca, ¿no? Y uno le hace la ecografía y el corazón está bien dilatado, cardiopatía dilatada, hace cateterismo y todo es negativo, ¿no? O sea, no es enfermedad coronaria, no es enfermedad valvular, una cardiopatía dilatada, primaria del corazón, ¿no? ¿Por qué los cuadros aparecen súbitamente? Porque los mecanismos compensatorios hacen que uno no sienta nada hasta que ya viene, y los mecanismos compensatorios son sobrepasados y viene la crisis y vienen los síntomas en todo su esplendor, ¿no?
A veces tienen dolor torácico porque hay bajo gasto, ¿no es cierto? Puede haber síncope, ¿no es cierto? Y arritmia y embolismo, como hemos dicho, ¿no es cierto? Puede haber insuficiencia mitral, ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque se pierde la estructura normal del aparato suprarrenal y porque hay dilatación del anillo mitral. Al examen, ¿qué vamos a ver? Bueno, en la radiografía vamos a ver una gran cardiomegalia, un corazón bovino, ¿no? Tremenda cardiomegalia y a nivel de los pulmonares, signos de congestión pulmonar. Como usted vea una gran silueta cardíaca y pulmones limpios, uno podría pensar en un derrame pericárdico, ¿no? Pero este gran corazón más congestión pulmonar, esta es una cardiopatía dilatada, ¿no? Hay que hacerle un electrocardiograma, obviamente un ecocardiograma, de hecho, ¿no es cierto? Y a veces habrá necesidad de hacer una resonancia magnética nuclear, a veces nos da indicios de cuál es la etiología, ¿no es cierto?, de la cardiopatía dilatada, ¿no es cierto? Y para descartar enfermedad isquémica, la mayoría de estas cardiopatías van a cateterismo cardíaco, ¿no? Muchas veces hacemos Holter para estudiar arritmia o a veces se requiere una biopsia miocárdica, ¿no? Por ejemplo, muchos de estos pacientes con cardiopatía dilatada tienen un electro que tiene generalmente un bloqueo completo de rama izquierda del alveolar, ¿no? Como este, ¿no? O muchos de estos pacientes también hacen fibrilación auricular, ¿no es cierto? Entonces, no se ve un electro de hipertrofia, pero sí puede haber bloqueo de rama, generalmente de rama izquierda del alveolar. Acá, este es otro paciente, ¿no es cierto?, donde hay cardiopatía dilatada, ¿no? Pero acá tiene bloqueo a la izquierda, pero acá el ritmo es irregular. Esta es una fibrilación auricular. Con respuesta alta, ¿no es cierto? Un paciente con cardiopatía dilatada, ¿no? Algunos pacientes hacen extrasístoles ventriculares, polimorfos, a veces de una, dos, tres formas diferentes de las extrasístoles, ¿no? Eso hay que estratificar bien para ver cuál de estos pacientes tiene riesgo de ser taquicardia ventricular sostenida o muerte súbita. ¿El tratamiento cuál es? Bueno, hay que evitar primero la nosa, lo que está dañando al miocardio. Puede ser el alcohol, puede ser los quimioterápicos, no puede ser la taquicardia, etcétera, etcétera, ¿no? Y el manejo es lo que ustedes ya saben de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, ¿no? Estos son los pacientes que entran en la categoría de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, ¿no? Según la Sociedad Europea, ¿no? Debemos dar entonces, ¿qué cosa? Debemos dar YECAS o ARA2 y debemos dar beta bloqueadores. Si hay mucha congestión diurética, cuando ya hay menos congestión, damos la dosis, ¿no? Algunos pacientes van a requerir anticoagulación, sobre todo los que tienen fibrilación auricular, algunos pacientes requieren digosina, ¿no? Y los que tienen riesgo de muerte súbita o han hecho un evento de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, ¿no? Es mejor colocar un DAI, un desfibrilador automático implantado, ¿no? A veces también hacemos resincronización, que es poner un marcapaso, ¿no es cierto?, para curar, entre comillas, el bloqueo de rama izquierda, ¿no? Y muchos de estos pacientes no les queda otra cosa más que el trasplante cardíaco, ¿no? La sobrevida más o menos no llega ni a 5 años, ¿no es cierto? Se mueren de dos cosas, principalmente, o falla cardíaca progresiva, o sea, poco a poco se hinchan, se caquecia, bajan de peso, ¿no es cierto? O mueren súbitamente por arritmia ventricular. Un pequeño porcentaje hacen embolismo, sobre todo embolismo a nivel cerebral, ¿no es cierto? Y también es causa de mortalidad. Vamos a dar algunos ejemplos de cardiopatías dilatadas importantes. La cardiopatía dilatada por alcohol se presenta de dos formas. Hay algunos que consumen de forma crónica mucha cantidad de alcohol, ¿no es cierto? Hay una predisposición genética, ¿no es cierto? Y, bueno, el tratamiento es dejar el alcohol, ¿no es cierto? Y algunos de estos revierten. Si continúa consumiendo alcohol, pues obviamente la sobrevida es más de 3, 4 años, ¿no es cierto? Y la otra presentación no es tanto consumo excesivo de alcohol, consumo moderado, pero ese consumo moderado lo predispone a hacer arritmias, ¿no?
sobre todo arriba tipo fibrilación auricular o flúter, ¿no? Y eso es lo que condiciona que haya cardiomiopatía, ¿no? Con fracción de eyección baja, remodelamiento y dilatación de cavidades. La cardiopatía del embarazo, cardiopatía postparto, se llama así porque aparece en el tercer trimestre y hasta aparece en la etapa de puerperio, ¿no? Se cree que hay una miocarditis, entre comillas, autoinmune, donde la prolactina está implicada, por lo que se da tratamiento para la prolactina, ¿no es cierto?, con cierto beneficio, ¿no? Hay algunos factores de riesgo, ¿no? Son los que son para mayores de 30 años, los que hacen el tipo de hipertensión inducida del embarazo, los que son, entre comillas, los de raza afroamericana, ¿no es cierto? Y generalmente revierte, ¿no? Generalmente revierte, la mayoría revierte, ¿no? Pero algunos no, algunos no revierte. Y la sugerencia se le dice a la gestante o a la puérpera que en la medida posible no tengan nuevos embarazos, ¿no? Generalmente tengo que descartar otras patologías, ¿no? Como tromboembolia, preeclampsia o eclampsia, ¿no? Y estar seguro que es una cardiopatía periparto o del embarazo, ¿no? Ahí están los factores de riesgo, ¿no es cierto? Estamos hablando de que son afroamericanos, ¿no es cierto? La edad, ¿no? Y si tienen preeclampsia o eclampsia, ¿no? Y obviamente, como toda cardiopatía dilatada, la disfunción es que sistólica, ¿no? La disfunción es básicamente sistólica. Este es el tratamiento con las recomendaciones de hasta cuánto puedo dar, ¿no es cierto? Nuevamente el tratamiento, como la mayoría de veces es reversible, el tratamiento va a ser, entre comillas, temporal de algunos meses. Dice cómo se cree que la prolactina está implicada y se da tratamiento con bromocriptina, ¿no es cierto?, que inhibe la producción de prolactina. Bueno, la articulación a veces está indicada, sobre todo cuando no sea la procesión, es mejor. Cardiopatía dilatadas a miopatías, ¿no? Tipo distrofia muscular de Duchenne, ¿no es cierto? Son muy rápidamente progresivas, ¿no es cierto? Son genéticas, ¿no? Y está muy asociada, estos pacientes se mueren, entre comillas, de arritmia ventricular. No de muerte súbita progresiva, no de falla cardíaca progresiva, sino de arritmia ventricular. La displasia arritmogénica del ventrículo derecho, hay una infiltración grasa y fibrosa en el ventrículo derecho y mucho menos en el ventrículo izquierdo. Acá lo importante es que en el ventrículo derecho hay gran infiltración grasosa y de fibra, ¿no? Esa todo es genética, ¿no es cierto? Y no es pues irreversible, ¿no? O sea, es irreversible, ¿no es cierto? Debuta con falla cardíaca, ¿no? Y taquicardias, ¿no? Sobre todo ventricular, ¿no? Tenemos que hacer este ecocardiograma y ver el compromiso más, más predominante en el ventrículo derecho y la resonancia magnética en el ventrículo derecho, que acá está dilatado, este ventrículo izquierdo, este ventrículo derecho, está dilatado, se ve en la pared este realce, ¿no? Que es lo que confirma por imagen el diagnóstico de displasia arritmogénica del ventrículo derecho. ¿Cómo sé que este es derecho y que este es izquierdo? Bueno, es fácil, esta es una tomografía, el esternón está acá está la vértebra, acá está la aorta descendente, ¿no? Y ¿cuál es la cavidad que está más mayor? Es el ventrículo derecho, ¿no? O sea, el ventrículo derecho siempre está más cercano al esternón que el ventrículo izquierdo, ¿no? Muchos de estos pacientes requieren DAI porque hacen mucha arritmia ventricular y al final deberían recibir trasplante cardíaco. La cardiopatía de estrés o Takotsubo, no sé, es el síndrome del corazón roto, ¿no? O síndrome del balonamiento apical. Súbitamente esta persona hace un dolor torácico intenso, ¿no? Generalmente hay un estrés emocional muy fuerte, un estrés físico muy fuerte, ¿no es cierto? Más comunes en mujeres, ¿no? Más comunes en mujeres, ¿no? Y es un diagnóstico diferencial del infarto. Este es un corazón normal, ¿no? ¿Y qué sucede en el broken heart o síndrome de Takotsubo? ¿Por qué se llama Takotsubo? Se llama Takotsubo porque a la ventriculografía tiene la forma de este diapositivo. Este diapositivo es esto de acá, es el famoso Takotsubo. Entonces acá entra el pulpo, entra el pescado, todo eso, y
Esto lo tiran al mar y cuando una vez que entra acá algún animal, se cala la cuerda y se aprieta, ¿no? Se va a apretar más o menos así, ¿no? Se aprieta, ¿no? Entonces, la punta es dilatada, se contrae muy poco y el resto del corazón sí se contrae bien, ¿no? Y se contrae bien, ¿no? Entonces, fíjense cómo asemeja la forma de un Takotsubo. ¿Cómo se presentan estos cuadros? Son realmente agudos y hay elevación del ST, como si fuera un IMA ST elevado. Las enzimas pueden elevarse un poco, ¿no? Y ¿qué vamos a ver en el ecocardiograma? La quinesia eficaz. O sea, la punta no se mueve, ¿no es cierto? Y más bien la punta se abalona, ¿no es cierto? Se dilata, ¿no es cierto? En el cateterismo cardíaco veo que las coronas están normales, ¿no? Normales. Y si le hacemos ventriculografía en el cateterismo, vamos a ver ebalonamiento apical, ¿no? Y así se puede presentar como un ST elevado. Como un ST elevado, ¿no? Fíjense, ¿no? Como un ST elevado. Pero cualquiera diría que es un infarto, ¿no es cierto? Pero se le hace el cateterismo cardíaco y entonces, ¿qué vemos? Vemos que no hay lesiones en las arterias coronarias. Lo clásico es esto, que la parte medial apical no se contrae y tiene la forma de un Takotsubo, de ese recipiente que le... Pero algunas veces, más bien, la punta es la que se contrae bien y en la parte basal la que está media aquinética, ¿no? U otros tienen alteraciones focales de la contractilidad y el resto bien. Pero todos estos vienen con dolor y sugiere un infarto del miocardio, ¿no? Y entonces, los criterios diagnósticos son que en el ecocardiograma veo sobre todo hipokinética o akinética de los segmentos medio apicales del ventrículo izquierdo, ¿no? Le hago el cateterismo y no hay lesión obstructiva ni algo que sugiere que una placa se haya fisurado, se haya inflamado, ¿no? En el electrocardiograma hay elevación del ST, ¿no? Elevación del ST, ¿no? Y tenemos que estar seguros que no tenga miocarditis o feocromocitoma. El pronóstico del Takotsubo, ¿no es cierto?, es generalmente benigna y la mortalidad hospitalaria es menos del 5%. La contracción del corazón se recupera, ¿no?, de forma completa, la gran mayoría, ¿no es cierto?, después de una semana. Sin embargo, el Takotsubo no es totalmente inocuo, porque algunos pacientes pueden hacer el Takotsubo con shock cardiogénico, ¿no? Y estos pacientes tienen que ser bien manejados de cerca, ¿no es cierto?, compensando y todo, para permitir que una vez que vaya este cuadro, vaya terminado este cuadro del shock, ¿no es cierto?, poco a poco empieza a ser reversible los cambios. La cardiopatía dilatada, no compactada, ¿no es cierto? Vemos en el ventrículo izquierdo muchas trabéculas, ¿no? Muchas trabéculas, ¿no? Y eso genera, pues, que la presión esté disminuida, ¿no es cierto? Normalmente es una enfermedad que se le descubre a los pocos meses de nacido, la niñez, la adolescencia, ¿no? Y el pronóstico es muy malo, de manera que son pocos los que llegan a la etapa adulta sin mayor secuela, ¿no? Que nos ayuda el ecocardiograma, como las trabéculas, y la resonancia magnética local es el estándar para esto. Cardiopatía hipertrófica, ¿no? Como les decía, hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, no debido a hipertensión, no debido a falla, a una enfermedad valvular, sino es una enfermedad propia del miocardio, ¿no? La hipertrofia no es simétrica, es asimétrica, donde el septum, la parte basal, es la que generalmente está alterada, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense cómo tremenda septum interventricular comparado con la pared posterior del ventrículo, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia, una hipertrofia asimétrica. Y fíjense cómo este septum está bien preso en la parte basal, obstruye la salida de la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿no? Acá está en diástole, pero cuando es sístole es peor, porque cuando es sístole, más obstruido, ¿no? Entonces, contra el ventrículo izquierdo comienza a salir
sangre hacia la aorta, ¿no? Y este septum también se engruesa, ¿no? Se hace hipertrofia, y entonces eso se llama hepatitis hipertrófica con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Algunos, la gran mayoría son hipertróficos en el septum basal, pero otros hacen más bien hipertrofia en el ápice o en la pared libre, ¿no es cierto? Como se dijo, algunos pueden tener obstrucción del tracto de salida. La difusión principalmente diastólica, y hay una desorganización de los miocitos, fibrosis miocárdica, y eso contribuye a que haya arritmia ventricular, ¿no? Estos pacientes, al ser muy hipertróficos, ¿no es cierto?, van a tener una gran demanda de consumo de oxígeno, ¿no? Demanda de oxígeno porque su corazón está bastante hipertrófico, ¿no? Y entonces también pueden tener, ¿qué cosa? Angina. La gran mayoría tiene historia familiar, ¿no es cierto? Y como ya les dije, es la causa principal de muerte en pacientes menores de 35 años. Este es un jugador camerunés que falleció, ¿no es cierto? Y este es, no sé si lo recuerdan, ¿no? Andrés Iniesta, ¿no es cierto? Cuando metió el gol del Mundial e hizo que su selección fuera campeona mundial por primera vez en su historia, ¿no? 2010 Sudáfrica, ¿no? El pueblo no decía gracias papá, gracias esposa, hijos, madre, abuela, no, sino su ricoso amigo Dani Jarque, ¿no? Que tuvo una muerte súbita, no sé si meses o años previos, eran compañeros de selección y amigos, ¿no? Entonces, sin embargo, muchos de estos pacientes son asintomáticos hasta que debutan así, como el jugador de Dinamarca, ¿no es cierto?, como este de Camerún, ¿no es cierto?, debutan con muerte súbita. Cuando son sintomáticos, generalmente la principal alteración es la disnea, ¿no?, debido a que hay una mal llenado ventricular, ¿no?, pero también hacen síncope, también hacen angina pectoris, ¿no es cierto?, y muchos de ellos hacen arritmia supraventricular o ventricular. En el examen físico, cuando hay obstrucción de tracto salida, puede haber un soplo mesosistólico, ¿no? También puede haber insuficiencia mitral, un fenómeno que se llama movimiento anterior del velo anterior, ¿no? Entonces, eso condiciona que haya insuficiencia mitral. En el ecocardiograma, ¿qué vamos a hacer? Una gran hipertrofia ventricular izquierda. Puede haber arritmias, ¿no es cierto? La radiografía de tórax va a haber un corazón o normal o un poquito dilatado, pero nada más. Muy bien, hay toda una serie de alteraciones del electro, ¿no es cierto?, desde bloqueos, gran hipertrofia, alteraciones de la onda T, alteraciones del ST. Y fíjese, por ejemplo, acá, tenemos una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque hay una R bien alta en B5, que sumado con S de B1, pues va a subir más de 35. Pero lo otro llamativo es que hay alteraciones de la repolarización. Vamos a tener T negativa, muy profundas, bien, bastante profundas, que sugiere sobrecarga, ¿no? Acá también, nuevamente, ¿no es cierto?, tenemos una R bien alta en B6 más una S bastante profunda en B2, por los positivos, hipertrofia. Y con las ondas T negativas más o menos profundas, pero son ondas T, como decíamos, son ondas T medias asimétricas. Otro paciente con cardiopatía hipertrófica, ¿no es cierto? Aquí, bueno, vamos a encontrar los criterios de hipertrofia no están tan claros como en otros pacientes, y lo que sabemos es que muchos de estas derivadas tienen una onda Q más profunda, ¿no?, que eso sugiere la hipertrofia que hay en el septo. En la ecografía vamos a ver aumento del grosor de las paredes, generalmente asimétrica, y la cavidad está normal o pequeña. Puede haber movimiento anterior sistólico, SAN del velo anterior, ¿no? Y eso puede condicionar ¿qué cosa? Obstrucción del tracto de salida e insuficiencia mitral. Vamos a ver. ¿Qué cosa viene a hacer el SAN? Vuelvo a repetir esa figura. El SAN viene a ser que durante la sístole, esto se atraca, y el velo anterior debería durante la sístole, ¿qué cosa? Cerrar, ¿no? Cerrar el orificio mitral. Sin embargo, en estos casos, la gran masa que se acerca
Durante la sístole hace un efecto de presión negativa y el velo mitral se va hacia arriba, movimiento anterior, y trata de juntarse con el sexto, de tal manera que el tracto de salida, ¿no es cierto?, que si era en reposo durante el esfuerzo o durante la sístole, va a haber una obstrucción del tracto de salida. Por el sexto bastante grueso el nivel basal y por el, ¿qué cosa? Por el movimiento anterior del velo de la válvula mitral. Bueno, esto es lo mismo, ¿no es cierto? La fracción de eyección está normal, la alteración es principalmente diastólica, ¿no es cierto? Diagnóstico diferencial, enfermedades que infiltran al corazón, como amiloidosis, como sarcoidosis, ¿no es cierto? Y enfermedades tipo de almacenamiento del glicógeno, etcétera, ¿no? Muchos de estos pacientes van a ir a cateterismo cardíaco, pero la gran mayoría no solamente aquellos que hacen una muerte súbita o arritmia ventricular importante, o que tienen una angina clase 3 o 4, ¿no es cierto? Entonces estos pacientes pueden ir a cateterismo cardíaco. ¿Quiénes van a estudiar esto fisiológico? Los que hacen taquicardia ventricular sostenida, ¿no es cierto? Los que hacen taquicardia supraventricular muy, muy permanente, ¿no? Entonces prefiere que se la atienda personalmente. Bueno, los síncopes, ¿no es cierto? En cardiopatia hipertrófica puede ser debido a arritmias, pero muchas veces están asociados también a hipovolemia. Estos pacientes no se les debe restringir la ingesta de líquido, o la restricción de líquido debe ser muy, muy, muy leve, a diferencia de la cardiopatía dilatada. Tener poca volemia es hacer que la cavidad del ventrículo izquierdo, que es hipertrófica, sea más pequeña, porque no se llena tanto, ¿no?, que hay hipovolemia, ¿no? Y eso sí puede tener consecuencias graves en un paciente con cardiopatía hipertrófica. Entonces, el paciente con cardiopatía hipertrófica tiene que tomar bastante líquido y evitar la deshidratación. No, si tenemos una cardiopatía con síncope, bueno, tendremos que hacerles los estudios, ya, no sé, electrocardiograma, Holter, ¿no es cierto? Y una prueba de esfuerzo, lo mínimo que debemos hacer. El tratamiento, hay que evitar, como dice, los diuréticos y la deshidratación, porque eso empeora los síntoma y provoca mayor obstrucción de la sangre a través del ventrículo izquierdo. ¿No? Se puede dar beta bloqueadores, se deben dar, sobre todo si tienen síncope, tienen angina, ¿no es cierto? ¿No? Y si hay, a pesar del beta bloqueador, todavía hay una ventricular importante, podemos dar amiodarona. El verapamilo también se puede dar en lugar de beta bloqueador si no se tolera, o a veces asociarlo, pero con mucha precaución porque no vaya a ocurrir mucha bradicardia, ¿no? ¿Qué se evita? Los diuréticos, la digoxina, ¿no? Y los nitritados, ¿no? Entonces un paciente, si tenemos, no quiero repetir, pero hacemos el eco y vemos que tiene obstrucción del tracto de salida, esta es obstrucción del tracto de salida ventrículo izquierdo, ¿no? Tiene gran gradiente, pues se maneja esa obstrucción del tracto de salida, ¿no? Si no hay eso, ¿no es cierto? Si no hay obstrucción del tracto de salida y el paciente es asintomático, simplemente se le hace un control en 6 meses o mejor en un año. Si es sintomático, bueno, se hará una ecografía de estrés y vemos si la gradiente es más de 50. Si es más de 50, estamos hablando de cardiopatía hipertrófica contra obstrucción del tracto de salida, y si la obstrucción del tracto de salida es menos de 50, entonces irá a manejo médico convencional de una cardiopatía hipertrófica. Eso es lo que le decía, la cardiopatía hipertrófica, ¿no es cierto? Hay que evitar la digoxina, hay que evitar posible los nitritados, ¿no? Los vasodilatadores, ¿no es cierto? El paciente con... Ahora, si tiene obstrucción del tracto de salida, sí, aquí es mandatorio un beta bloqueador. Si no tolera el beta bloqueador, verapamilo. A veces, ¿no? A veces podemos combinarlo, ¿no es cierto? Combinarlo. Pero generalmente empezamos con beta bloqueador y si no responde se le hace una evaluación, ¿no es cierto? Y se ve si iría mejor con verapamilo. Son una serie de recomendaciones. No es, ¿quiénes van a resección del sexto? Cuando hay obstrucción del tracto de salida, un tratamiento es reducir el grosor del sexto.
Se puede hacer en forma quirúrgica o se puede hacer por cateterismo, ¿no? Metiendo alcohol en la arteria que llegue a esa zona para que el músculo se necrose, ¿no? Entonces, es una terapia adicional a todo lo que le estamos dando cuando a pesar de todo eso hay fracaso y el paciente pues tiene muchos síntomas, ¿no? Entonces, si tenemos que el cesto obstruye el tracto de salida, ¿no? Entonces uno puede ir a cirugía, entre cirujano corre, y le quita y le mocha ese pedazo de carne, ¿no? Ya no tiene obstrucción de tracto de salida, ¿no? O se hace ablación con alcohol o acá con dispositivos que cuiden las arterias, no con alcohol, ¿no? Y se hace cateterismo y se trata de, a través de la primera septal, ¿no es cierto? Tratar de colocar alcohol, poner un coil, un dispositivo que tapa la arteria, lo que provocamos es un infarto. Obstruimos la arteria septal, entonces le va a dar un infarto controlado a propósito. Al infartarse el cesto, se va a necrosar y se va a adelgazar. Y eso puede mejorar los síntomas de la obstrucción del tracto de salida. Manejo de la falla cardíaca con sus síntomas principales disnea, ¿no es cierto? Pero manejo de falla cardíaca con fracción de eyección conservada, ¿no es cierto? Conservada. Básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Damos beta-bloqueadores, verapamilo, ¿no? ¿no? Y tener cuidado con los diuréticos, ¿no? Sobre todo cuando hay congestión pulmonar habrá que usarlo, pero con precaución. Cuando la presión de eyección baja, el manejo es básicamente igual, ¿no? Ahí sí entramos con todo, con 10, cara 2, beta-bloqueador, diurético, dosis baja, ¿no es cierto? Y algunos pacientes pueden tener que ir a trasplante cardíaco. Muy bien, entonces, si tienen angina, nuevamente, si tienen angina, beta-bloqueador con calcio antagonista, ¿no es cierto? En la medida posible no digopirínico, y si no, considerar los nitritados, pero con mucha para no producir vasodilatación. Los pacientes pueden hacer fibrilación auricular y habrá que ver si es paroxística permanente, ¿no? Y ver si controlamos la frecuencia cardíaca o lo pasamos a ritmo sinusal, ¿no? Para esto, pues, nosotros damos igualito beta-bloqueador, si no beta-bloqueador verapamil o diltase y se va viendo, ¿no? Algunos pacientes van a requerir ir que el electricista, el electrofisiólogo entre y trate de quemar las posibles vías, ¿no? Muerte súbita, ¿no es cierto? ¿Quiénes tienen riesgo de muerte súbita? ¿No? Muy súbitamente, el que ya tuvo muerte súbita y fue resucitado con éxito, ese tiene alto riesgo de que recurra. Los que tienen síncope recurrente, los que tienen muchas arritmias ventriculares, los que hacen hipotensión en el ejercicio, si tienen familiares con muerte súbita o si tienen un sexto mayor de medidas. Todo esto que tiene nos indicaría donde se tiene alto riesgo de muerte súbita y posiblemente requiera, se presenta para posibilidades de desfibrilador automático implantable, ¿no? Lo mismo, vamos avanzando, ¿no es cierto? Y bueno, hay que saber diferenciar una cardiopatía de hipertensión de una cardiopatía hipertrófica que es realmente idiopática. El pronóstico depende, muchos son totalmente asintomáticos hasta el final, ¿no es cierto? Y se enteraron que es cardiopatía hipertrófica porque ya se les hizo un examen, un chequeo general, ¿no? Hay muerte súbita, ¿no es cierto? Y endocarditis, que se hace también. ¿Para qué vamos a ver acá? Estamos viendo ahora que las cardiopatías restrictivas, ¿no? Hay una hipertrofia moderada, pero en el que vamos a tener bajo voltaje. La mayoría son secundarias, ¿no es cierto? Es la menos común, ¿no? Es la menos común. Acá, siendo la menos común, la causa más frecuente de esas cardiopatías es la amiloidosis. Hay de dos tipos, digamos, ¿no es cierto? Y en otros países la fibrosis endomiocárdica, ¿no? La cardiopatía restrictiva, algunos los consideran, los clasifican tipo A, B, C, según es de los dos ventrículos, del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, ¿no? Y otra clasificación de la cardiopatía restrictiva es si son infiltrativas o no infiltrativas, ¿no? O por almacenamiento. O si también compromete el endocardio, por lo tanto puede ser una cardiopatía con compromiso endomiocárdico.
Eso es lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Hay enfermedad infiltrativa, enfermedad de depósito, endomiocárdica, son estas las condiciones, ¿no? Lo más común, amiloidosis, hiperosinofilia, retención, hemocromatosis, ¿no? Depósito por glucógeno, escleroderma. Hay una alteración del llenado ventricular ligero, o sea, la disfunción es diastólica, ¿no? Y al ser diastólica, en el lado derecho, pues lo voy a tener ascitis, hepatomegalia, edema, infiltración yugular, ¿no? Presencia de tercer, cuarto río, ¿no? Que sería bueno que más o menos nos da una falla de llenado del ventrículo derecho. Entonces, infiltración yugular, ascitis, hablamos de congestión pulmonar, de congestión sistémica. Que se ve característicamente en el electro, a pesar que el AICO puede ser gran hipertrofia, en el electro vamos a ver complejo de bajo voltaje. ¿Por qué? Porque los miocitos están rodeados del tejido infiltrativo, ¿no? De sustancias extrañas, ¿no? ¿Qué hacen? ¿No? Que no generan nada de carga eléctrica, ¿no? Y por lo tanto voy a tener más bien menos células miocárdicas que generan potencialización. Entonces, vamos a ver complejos QRS bajo voltaje chiquititos, ¿no? Tanto en las estándares como en las precordiales. A veces se hace fibrilación auricular, como en este caso. Otro ejemplo, ¿no? Complejos de QRS de bajo voltaje, bien chiquititos, ¿no? Y como a veces decimos coloquialmente, cuando no hay hercio, este paciente no tiene corazón. Pero usted le hace el eco y es hipertrófico. Es que es hipertrófico no de miocitos, sino de sustancias extrañas. Por eso el complejo puede ser de bajo voltaje, ¿no? Entonces, en la cardiopatía restrictiva, ¿qué problema hay? Hay alteración del llenado, ¿no? Entonces, los ventrículos pueden ser de calidad pequeña, pero las aurículas van a dilatarse. Van a dilatarse, ¿no es cierto? En el ecocardiograma, ¿qué vamos a hacer? Una ligera hipertrofia, no es normal, pero hay una ligera hipertrófica. Y fíjense cómo en el centro tiene esta imagen en el eco, esto como una especie de vidrio merilado, le dicen, ¿no? Es bastante sugerente de que de cardiopatía restrictiva por sustancia amiloide. Amiloide. Bien, no, tenemos un ventrículo ligero que no está dilatado, un ventrículo ligero que no está dilatado, pero que sin embargo tiene síntomas de disnea. Eso se puede ver el Doppler. Y en la cardiopatía restrictiva nos va a servir bastante la resonancia, ¿no? La resonancia magnética, ¿no es cierto? Donde vamos a ver un engrosamiento del miocardio en forma difusa o a veces asimétrica, ¿no? Pero con las otras imágenes, ¿no es cierto? Con las otras imágenes puedo definir dónde está la mayor alteración, si es todo generalizado, focal, el daño del miocardio. A veces se confunde con una pericarditis congestiva porque en una pericarditis congestiva también hay alteración del llenado ventricular. Entonces es importante saber definir bien si es una pericarditis congestiva o una pericarditis congestiva. Además, si es una pericarditis congestiva, usted opera el pericardio, le hace una pericardiotomía, lo saca y el paciente regresa prácticamente a la normalidad. En cambio, si una cardiopatía restrictiva, pues de cajón ya es de mal pronóstico. Uno lo puede llevar a cualquier lugar del mundo, el pronóstico es muy, muy malo, ¿no? Esto para que vean cómo la pericarditis constrictiva no se puede alterar el llenado, se puede confundir con una cardiopatía restrictiva. Es mejor tener una pericarditis constrictiva, sí, es mejor. Usted lo opera, la sintomatología mejora mucho, mucho, ¿no? Y fíjense, pues, ¿no? Como en la resonancia me da una cierta ayuda a diferenciar, ¿no? Una cardiopatía restrictiva de una pericarditis constrictiva, ¿no? Acá el pericardio que se ve alterado, ¿no? El pronóstico es muy malo, generalmente sombrío, ¿no? Y bueno, se le da anticoagulación, se le da el tratamiento de falla, ¿no es cierto? Cuando ya llega a la fase dilatada, ya prácticamente el paciente es terminal. A veces hay que tratar la cardiopatía restrictiva según la enfermedad
que sea la causante de eso, no sé si es amiloidosis, sarcoidosis, hay que ver qué tipo de amiloidosis es, ¿no es cierto? A veces se da corticoides, etcétera, ¿no? Muy bien, eso es más o menos el tema de las cardiopatías. ¿Alguna pregunta ahorita? Algo que no haya quedado claro. Está muy bien, va a venir el examen, ¿eh? Muy bien, así de más o menos tratado de hacerlo esquemático con dibujitos, ¿no? ¿No? Pero algunas cosas entonces bien puntuales. Cardiopatía dilatada es un grupo de enfermedades que afecta primariamente al miocardio y no está relacionada a enfermedad coronaria, no está relacionada a enfermedad valvular, no está relacionada a hipertensión, enfermedad pericardio, sino es un compromiso del miocardio. Ese compromiso del miocardio puede ser una enfermedad netamente cardíaca o una enfermedad sistémica que altera el miocardio. Entonces acá está excluida la cardiopatía dilatada coronaria, la cardiopatía hipertrófica hipertensiva, la cardiopatía hipertrófica por estenosis valvular aórtica, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí los tres tipos. Las dilatadas, que son las más comunes, de ellas hay algunas causas reversibles que hay que tratarlas porque si las tratamos van a revertir y el paciente puede quedarse secuela, y hay unas causas irreversibles. Entonces hay que identificar, entonces, si hay causas irreversibles, si es una cardiopatía irreversible o reversible. El manejo es como cualquier insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja. La disfunción es sistólica, un corazón bien dilatado, una gran alteración de la disfunción sistólica, una fracción de eyección muy baja. La hipertrófica, hay bastante hipertrofia, ¿no es cierto? Generalmente todos son solamente cardíacas, primarias, idiopáticas, familiares, ¿no es cierto? Y esto puede ser disnea, hay alteración del llenado, disfunción diastólica, y hacen disnea, hacen angina, pueden hacer fibrilación auricular, pueden ser síncopes. Hay que ver quiénes de estos hacen riesgo de muerte súbita. Es la causa principal de muerte en menores de 35 años. Como el centro está muy grueso, puede haber obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Y hay riesgo de muerte súbita, como le dije. Y las otras, el tercer tipo es la restrictiva, que generalmente son enfermedades secundarias, no puede haber un compromiso solo miocárdico o a veces endomiocárdico, son más raras, son las de peor pronóstico. Y la clave está en que en el eco lo veo hipertrófico, pero cuando hago el electrocardiograma hay poca electricidad, poco voltaje. ¿Por qué? Porque es hipertrófico no a expensas del miocito, sino a expensas de tejido extraño, amiloidosis, tejido eosinofílico, sarcoidosis, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces espero haya quedado claro, se complementa con la clase de insuficiencia cardíaca, vean bien los dibujos, ¿no es cierto? Ya, ahí hay una pregunta que dice, ¿cómo distinguimos la cardiopatía restrictiva con la pérdida en base a antecedentes? Bueno, los antecedentes pueden ayudar, pero básicamente el diagnóstico es ecocardiográfico, ¿no? Uno hace una buena ecocardiografía y evalúa la función del llenado ventricular, ¿no? En la cardiopatía restrictiva, además, las aurículas están bien dilatadas, en la pericarditis constrictiva las aurículas no están tan dilatadas, ¿no? Pero sobre todo lo que vemos es la función sistólica y cómo es el llenado ventricular. En la pericarditis constrictiva, el llenado ventricular varía mucho, ya sea en inspiración o expiración. Hay una gran variación entre inspiración y expiración del llenado ventricular, izquierdo y derecho, lo cual no se ve en la cardiopatía restrictiva. Entonces hay parámetros ecocardiográficos muy claros que me ayudan a diferenciar una cardiopatía restrictiva de una pericarditis constrictiva. ¿Cuál es la importancia? Que la pericarditis constrictiva se puede sanar y curar. Te lo mando a operar, le quita el pericardio y la persona vive normal, tiene una excelente sobrevida. Hace 6, 7 años me acuerdo de una joven, bueno, no una joven, de unos 40 y tantos años, la paciente ya estaba media caquética, no estaba falla cardíaca, ¿no? Sobre todo derecha, ¿no? Y se decía pues que
podía ser una cardiopatía restrictiva, le hicimos una eco con el residente, me acuerdo, y vimos mami que era una pericarditis constrictiva. La mandamos a operar y a los 3-4 meses la señora había ganado de peso, ya no tenía DINE y era una profesora y estaba trabajando ya normalmente, ¿no? Entonces, el pronóstico es totalmente diferente, ¿no? El pronóstico es totalmente diferente. Bueno, chicos, entonces, ya me imagino que ya son las 10:30, es muy tarde, así que espero haya sido un poco claro la clase. Nos estamos viendo. No se olvide con la CR Bagliati, hay que prepararse para el Blast Saturday, ¿no? 2:30, 3 de la tarde. Preparen sus le debo a la delegada, voy a mandar un alert del caso clínico y cosas, esperamos el día sábado entonces. Muy bien, estudien bastante, ¿eh? Blast Saturday. Chao, chao.